Parece el frío. Poca gente. ¿O están saliendo de una clase o el frío nos está teniendo a todos con mucha fiaca? Sí, mucho frío. Sí, vamos a ponerle un poco de calor a, a esta clase porque realmente hace mucho frío y estamos todos con mucho frío, así que vamos a ver si podemos empezar con tema nuevo de procesador de texto. ¿Sí? No sé si esperamos un ratito más, Guillermo, o empezamos. Y esperamos hasta las 10 hoy. Faltan 3 minutos. ¿Me escuchás? Sí, sí, te Ah, escucho. esperamos Perfecto. 2 minutitos más a ver si se agrega alguien. Cric, 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 cric. Mm, Deben estar estudiando para el examen. está bien. ¿Cuándo rinden? Bueno. Es lástima que no pueden entrar. Si tienen, si se pueden contactar con sus compañeros, que se conecten, porque hoy ya empezamos con temas de nuevo, que es interesante que lo vean. Voy a avisar en el grupo de WhatsApp. Sí.
Bueno. Vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se llega a ver? Sí, profe. Bueno. A ver, creo que están entrando. Bueno. Me avisan si alguien está queriendo entrar y no puede porque yo dejé... Están entrando aparentemente, no tienen problema. Bueno. Voy a seguir trabajando con el texto de la clase pasada que ustedes tienen en el aula virtual. ¿Sí? Que estuvimos dando formato al último ejercicio. Simplemente para trabajar sobre, tener texto sobre el cual da el formato. ¿Sí? La clase pasada habíamos visto, me habían dicho que el tema del flujo de texto o no habían visto o querían que se repita, ¿sí? Entonces vamos a repetir esa parte del flujo de texto de la pestaña de flujo de texto de formato, de párrafo. Importantísimo de utilizar la herramienta de forma adecuada, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que traten de automatizar al máximo. Las cosas que se pueden hacer de forma automática la tienen que hacer porque les sirve cuando ustedes, sobre todo cuando ustedes están trabajando con un archivo extenso, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes, vamos a formato, párrafo, habíamos visto sangría y espaciado, alineación y flujo de texto, ¿sí? Si ustedes, si una palabra no entra dentro de la línea, por ejemplo, pueden dividir la palabra. Dividen la palabra en forma, separándola en sílabas, ¿sí? Pero no lo tienen que hacer manualmente, lo tienen que hacer con la herramienta. ¿Cómo? Utilizando, tildando esta opción que dice automáticamente, o sea, que divida la palabra automáticamente. Y por defecto, el sistema trae 2 caracteres, como mínimo 2 caracteres al final del renglón, es decir, que queden 2 caracteres acá al final del renglón como mínimo y 2 caracteres al principio del renglón. 2 caracteres al principio como mínimo, ¿sí? Es decir, que si nosotros aplicamos esta opción, le damos a aceptar. Fíjense cómo el texto me separó automáticamente las palabras, ¿sí? ¿Se ve? Si yo vuelvo para atrás, si yo separo manualmente, ¿sí? Cualquier modificación que ustedes realicen después en ese texto, fíjense cómo queda. Forma parte, ese guión va a formar parte de la palabra. ¿Sí? No se va a modificar a medida que yo modifico el texto. Por eso es importantísimo que ustedes no hagan esta separación manualmente, que lo realice la máquina, ¿sí? Que lo realice el sistema. Forma un párrafo, que lo haga de forma automática en caso de que así lo quiera, ¿sí? Fíjense que si yo escribo, cómo
automáticamente me desaparece el guión, ¿sí? Porque lo hace a través del sistema. Donde necesita dividir la palabra, lo divide. Cuando no, lo vuelve a juntar, ¿sí? Otra cosa. La cantidad máxima de guiones consecutivos serían la cantidad máxima de guiones consecutivos. En este caso, por defecto está 0, pero significa que las cantidades de veces que tira el sistema. Ahora, ustedes pueden colocar que solamente se repita una sola vez, o sea, no solamente una cantidad, fíjense, no pueden repetirse 2 líneas con guiones, ¿sí? Pero dejándola así es suficiente, ¿sí? Eso es por un lado. El otro tema, otra de las cosas que tiene que ver con la presentación del trabajo en cuanto a la división de párrafos y palabras, vamos al final, por ejemplo, vemos que el título aparece en una hoja y el texto de ese título aparece en la hoja siguiente. ¿Cómo podemos solucionar este tema? Nos posicionamos o sea, está mal, por eso le digo, siempre se tienen que trabajar que automáticamente lo generen, no lo hagan a través de Enter, por ejemplo, ¿sí? Que lo pasan, sí, acá pasa a la hoja siguiente, pero le quedó información que no corresponde. En la medida que esto se modifique, por ejemplo, si yo esto no tengo y tengo que colocar Enter para llevar a la hoja siguiente, en la medida que tenga que modificar el texto, fíjense cómo me queda corrido el título, ¿sí? Entonces, ¿cómo solucionar? Nos posicionamos al principio del párrafo, volvemos a aplicar formato de párrafo y donde están las opciones, tenemos mantener párrafos juntos. ¿Qué significa esta opción, mantener párrafos juntos? Significa que el párrafo junto con el siguiente no se van a separar, ¿sí? Se mantienen juntos los 2 párrafos, ¿sí? ¿Qué pasa si en caso de que también podemos aplicar de que no dividir los párrafos? No dividir los párrafos es un párrafo, por ejemplo, queremos que se mantenga, que no se divida, que se mantenga siempre unido, ¿sí? Entonces, si nosotros, y esto aplica, coloco, por ejemplo, tenemos este párrafo que tengo las 2 primeras líneas en una hoja y el resto en la siguiente hoja. Si uno quiere que ese párrafo no se divida, o sea, que esté junto, entonces, botón derecho, párrafo y mantener párrafo junto. No, perdón, unir párrafo, no dividir el párrafo. Entonces automáticamente se va a organizar el sistema y ese párrafo, independientemente de que modifiquemos el texto, carguemos información y eso pasa a la hoja siguiente, ese párrafo no se va a dividir, ¿sí? Volvemos para atrás.
Por ejemplo, si tenemos esta situación en la cual la última línea queda en la hoja siguiente, fíjense que no queda bien esta información, este documento, este párrafo. Entonces, ¿cómo solucionar? Botón derecho, párrafo y ajuste de huérfanas, 2 renglones, como mínimo 2 renglones. ¿Qué significa huérfanas y viudas? Ajuste de viuda sería. ¿Qué significa huérfanas y viudas? Son líneas que quedan separadas al resto del párrafo, ¿sí? En este caso son las líneas viudas que quedan, que tienen que pasar a la hoja siguiente por lo menos 2 renglones. Coloco 2 o 3, pero por lo menos 2. Por defecto trae el sistema 2. Entonces le dan a aceptar y automáticamente la máquina coloca los 2 últimos, pasa el último, el anterior y lo coloca en la hoja siguiente, ¿sí? Por sistema lo trabajan, no en forma manual, no lo trabajen en forma manual. Y que el caso de huérfanas sería la línea que queda en la hoja anterior, ¿eh? Por ejemplo, vamos a destildar y, por ejemplo, en este caso queda una sola línea en la hoja anterior, el resto del párrafo en la hoja siguiente. Entonces, en este caso, lo que se hace es posicionar. Acuérdense que para dar formato al párrafo, simplemente ubicándose en cualquier parte del párrafo, aplica a todo el párrafo, ¿sí? Botón derecho, párrafo, y en este caso tildamos la opción que dice ajuste de huérfanas, ¿sí? Que tenga por lo menos 2 líneas, es decir, que 2 líneas por lo menos queden en la hoja, sino que pasa a la hoja siguiente, ¿sí? Le damos a aceptar y fíjense, como no puede tener las 2 líneas, pasa a la hoja siguiente, ¿sí? En caso de que sea el otro, el que quede solamente una línea y que pasa a la hoja siguiente, por lo menos dos líneas deben pasar a la hoja siguiente. En el caso de las huérfanas, por lo menos 2 líneas tienen que quedar en la hoja anterior, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, las líneas huérfanas son las que tienen, huérfanas o viudas, cualquiera de las dos, son las que quedan solas, sueltas, en una hoja diferente al resto del párrafo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, ¿Están escuchando? Parece que sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, eso es lo que había quedado. Profe, ¿por qué le pusieron esos nombres? Sí, la verdad que sí. Bueno, es así. Ese es el nombre que tiene de... Bueno, vamos a colocar esto. Mantener párrafo junto y que pase al capítulo siguiente. Otro tema, el de las esquemas de numeración de viñetas. Dentro de formatos de párrafo, tenemos también los esquemas de numeración y viñeta. ¿Sí? Esquema de numeración y viñeta, que lo vamos a ver desde otro lugar, ¿sí? Primero, de la misma forma que les dije que lo tienen que hacer de forma, no deben hacer las listas de forma manual,
lo deben hacer de la misma forma que lo dije, que el formato lo deben aplicar, que lo realice el sistema. También cuando cargan una lista, por ejemplo, no deben hacer en forma manual, no deben hacer esto. A ver, vamos a insertar. No deben hacer, por ejemplo, esto. ¿Sí? ¿Sí? Si hay una herramienta para hacer esta aplicación, no deben hacer en forma manual. Primero, porque en caso de que estén armando una lista y se encuentren con que, me olvidé el lunes, martes, miércoles, me faltó el jueves, van a tener que agregar una línea, colocar 4 jueves, ¿sí? Y volver a numerar los otros restantes, ¿sí? Entonces, esto no deben hacer, no deben hacer, ¿sí? Para eso tenemos justamente la opción de numeración y viñeta, ¿sí? Numeración, hacemos, entonces automáticamente, fíjense, ¿sí? Me olvidé, automáticamente el sistema lo renumera. Entonces, no tiene sentido. Esto siempre lo estoy haciendo en un esquema chico para que ustedes los vean, pero fíjense si ustedes están trabajando con un documento que tiene muchas hojas en la numerando unidades y capítulos y están modificando el primer capítulo y agregaron uno entre el 1 y el 2 y tienen que renumerar el resto de los capítulos o el resto de las unidades, van a tener que hacerlo en forma manual si lo hicieron en forma manual. Por eso no deben hacerlo en forma manual, deben hacerlo a través de la herramienta de numeración y viñeta. ¿Sí? El tema de eso por un lado. El tema es fundamental que trabajen con las listas de numeración y viñeta. ¿Sí? Eso por un lado. El otro tema, el tema de el esquema para poder modificar, armar su propio esquema de numeración. Por ejemplo, vamos a quitar todo tipo de formato. Por ejemplo, si tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 1, 2. ¿Sí? Para colocar nivel 1, 3. ¿Sí? Vamos a quitar primero.
Pero no sé por qué me quedó con... Vamos a hacerlo así. Bueno, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, distintos niveles y vamos a aplicar un determinado esquema de numeración y viñeta. Seleccionamos, vamos a numeración y viñeta y aplicamos, hacemos un clic. Dentro de la ventana de numeración y viñeta podemos utilizar viñetas, cualquiera, la numeración. Dentro de numeraciones tenemos letras, números romanos. Y dentro del esquema vamos a utilizar este esquema, en el cual el nivel 1, el nivel 2 es letra y el nivel 3 es viñeta. ¿Sí? De todas maneras, estos son números, esquemas que trae predefinido. Ahora lo vamos a modificar y vamos a hacer nuestro propio esquema. Le vamos a dar a aceptar. Y tenemos, no sé por qué este quedó, ahí está. Nivel 1, nivel 2, para que vaya a nivel 2, habíamos dicho con la tecla tabulación, va al nivel 2. Y si nosotros bajamos y seguimos escribiendo, siempre nos copia el formato del párrafo anterior. En este caso estábamos en el nivel 2, entonces al dar Enter, automáticamente seguimos escribiendo dentro, estar en el nivel 2. Nos posicionamos en el nivel 3, tabulación, vamos al nivel 2, tabulación, al nivel 3. El esquema que habíamos seleccionado tenía número en el primer nivel, letra en el segundo nivel y viñeta en el tercer nivel. ¿Sí? Ahora bien, para seleccionar, para modificar el esquema, selecciono, vuelvo a ubicarme en la numeración de viñeta y dentro de posiciones vamos a ir viendo qué son cada una de ellas. Primero debemos seleccionar el nivel que queremos modificar. En este caso, dentro de posiciones, lo que vamos a hacer es modificar el lugar donde va a empezar a escribirse esa lista de nivel. Si me posiciono en el nivel 1, estoy modificando el nivel 1. Si me posiciono en el nivel 2, este nivel. Si me posiciono en el nivel 3, va a ser este nivel el que voy a modificar. ¿Sí? Dentro del nivel 1, fíjense, alineada a 0,64, dice acá. ¿Sí? 0,64 lo que me está dando es la distancia entre el margen y el comienzo del número. ¿Sí? O de la viñeta o lo que... ¿sí? O de la letra que se esté utilizando. La alineación, fíjense, esta distancia o esta distancia. La alineación izquierda, es decir, que se alinee lado izquierdo. Se vamos a dejar como estado. La numeración seguida por tabulador. Acá hay una tabulación. ¿A qué distancia? A 1,27. Si yo cambio esto, coloco un espacio, automáticamente me sale porque desaparece la tabulación. Va a ser un espacio. O sea, de la distancia entre el... ¿Sí? ¿Sí? No se ve el cuadro. Ahora se ve el cuadro, pero recién no se veía ese porque, cuadro. claro, lo que pasa es que, bueno, no, ¿ahí se ve? Sí, ahora sí, el foco. Bueno, lo tenía porque para que mostrarle las dos pantallas, pero bueno, encima y el espacio
si selecciono la numeración seguida del espacio, o sea que el número va a seguir un espacio, desaparece la tabulación, la distancia, porque no va a tener tabulación, por supuesto. Y arrancar en 1,27 significa que el párrafo va a continuar, va a tener una sangría izquierda a la distancia de 1,27. Es decir, esta distancia es de 1,27. ¿Sí? ¿Se entiende? Si nosotros queremos modificar para que todos tengan la misma distancia, fíjense que tenemos la opción de modificar y decimos que del 1 al 10, en todos los niveles, yo quiero tener la misma distancia, que comience en 0, seguido por un espacio, y que también la sangría sea de 0, la sangría izquierda sea 0. Si le dan aceptar, fíjense, todos los niveles tienen la misma posición. ¿Sí? Vamos de vuelta. Profe, una Sí. consulta. ¿Sí? Y en ese caso que se pone todos los niveles en una misma línea, Uh-huh. por ejemplo, si voy escribiendo, ¿cómo hago para que el programa me reconozca que yo estoy queriendo, por ejemplo, hacer varios subtítulos del nivel 3? Bueno. Y no del nivel 2, por ejemplo. Claro, a ver, ¿cuándo se utiliza o se suele utilizar este tipo de nivel, de esquema? Cuando se trabaja con este esquema. Este esquema. ¿Sí? Normalmente se trabaja con este esquema y esto te va diciendo 1,1. ¿Sí? 1, 2, 1, 3, 1, 4. ¿Sí? Y acá sabes que estás en el nivel 3. El tercer, o sea, el primer número te identifica el nivel 1. El segundo número te identifica el segundo nivel, el siguiente nivel. Y el tercer número te identifica el tercer nivel. ¿Sí? O sea, se visualiza mejor con este tipo de esquema. No significa que no lo puedan usar de esta manera. ¿Por qué? Porque el 1 identifica el primer nivel. El A, la letra, identifica el segundo y la viñeta está identificando el tercer nivel. Pero eso es porque uno lo sabe y uno lo armó. ¿Sí? Me parece que la mejor manera de visualizarlo utilizando este esquema, que todos comiencen en la misma línea, es utilizando este esquema de numeración. ¿Sí? ¿Se entendió? O no sé si es lo que... Sí, se entiende. Lo que era mi duda es si se tiene configurado de esa forma, por ejemplo, y yo estoy recién empezando a escribir un texto y voy por el nivel 1 escribiendo y quiero pasar a un nivel 2. Ajá. ¿Cómo tengo que...? Con la tecla de tabulación vas al nivel 2. Directamente. Directamente. Estoy en el nivel 2, por ejemplo, estoy en el nivel 1. Acá estoy en el nivel 1. Si le doy Enter, sigo en el nivel 1. ¿Sí? Pero para ir al nivel 2, con la tecla tabulación, fíjate que sigue en el nivel, es 1, 1 en este caso. ¿Sí? Claro, esa era mi duda, ahí entendí. Bueno. Gracias. Bueno, continuamos con... Sí, Karen tenía una duda similar y ya está respondida. Bueno, en este caso, bueno, si utilizamos este tipo, y es aconsejable que se visualice los distintos niveles, sobre todo cuando están trabajando, si están trabajando con, por ejemplo, capítulo 1 y después
subcapítulo y es conveniente trabajar todo con la misma sangría, ¿sí? Pero cuando están enumerando una cosa que se visualice en un nivel, los distintos niveles, de esta manera, trabajarlos así. Bueno, seguimos. ¿Se quedó claro entonces qué significan cada uno de estos valores? ¿Sí? Sí, muy claro. Bueno. Sí, profe. Bueno, ahora bien, le elegimos un esquema de numeración y viñeta, pero como les dije, también ustedes pueden personalizar su numeración y viñeta. Yendo a la pestaña de personalizar, fíjense, primero tienen los niveles, que deben seleccionar a qué nivel quieren modificar, y después ir modificando, fíjense, en el nivel 1 es un número, nivel 1, número, ¿sí? Nivel 2 es una letra, la letra, ¿sí? Y en el nivel 3 una viñeta. Nivel 3, viñeta, ¿sí? Según el esquema que seleccionamos inicialmente, nos trajo de esta manera, ¿sí? Ahora bien, ustedes pueden modificar, por ejemplo, quiero que en el nivel 3, en el nivel 2, también utilizar viñeta. Entonces, vamos, seleccionamos viñeta. Queremos seleccionar otro carácter. Este. ¿Sí? En el nivel 3 queremos cambiar la viñeta. Cambiar la viñeta y que sea, no sé, este. ¿Sí? Le damos a aceptar. Fíjense, ustedes pueden armar su esquema de numeración y viñeta. Entonces, si yo estoy dentro del nivel 2 y le doy Enter, sigo dentro del nivel 2. ¿Sí? Si quiero pasar al nivel 3 con la tecla de tabulación, paso al nivel 3. Fíjense que me está copiando el formato que yo definí con anterioridad. ¿Sí? Acá tenemos el nivel 1. Le damos Enter. Quiero pasar al nivel 2 con la tecla de tabulación, voy al nivel 2. ¿Sí? Sigo en el nivel 2. Quiero pasar al nivel 3, tabulación, nivel 3. Nivel 3. ¿Sí? Quiero ir al nivel 2, Shift, tabulación, voy al nivel 2. Quiero ir al nivel 1, Shift, tabulación, vuelvo al nivel 1. ¿Sí? Y sigo trabajando con el esquema que personalicé, ya sea numeración y viñeta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? En el chat no hay. Bueno. Eso quedaría entonces con numeración y viñeta. Ahora, si por ejemplo queremos aplicar viñeta a este texto, seleccionamos, simplemente queremos colocar una viñeta al lado de cada uno de los párrafos, ¿sí? Seleccionamos los párrafos y selecciono viñeta. Fíjense cómo me cambió el formato. Colocó sangría primera línea a una determinada a 0,64, sangría izquierda a 1,27. Yo no quiero que me modifique eso, simplemente era que me modifique que me coloque una viñeta en cada uno de los
párrafos. Lo puedo hacer con la regleta, sí, lo puedo hacer con la regleta, pero lo voy a hacer con el esquema como venía trabajando para que lo vean. Entonces, dentro de posición, dijimos que el nivel 1 comience en el número 2, a 2 centímetros, que es donde estaba, ¿sí? Que hay un espacio y que la sangría sea a 0. ¿Sí? Le damos a aceptar. Fíjense que también lo pueden hacer con la regleta, ir modificando, ¿sí? Pero indistintamente lo pueden hacer por cualquiera de las dos partes. ¿Se entendió? Ustedes deben manejar el tema de las viñetas, que por lo general, cuando hacen los trabajos, aplicar viñeta y como le salga, como le aparece, si ustedes seleccionan y le aparece de esta forma la viñeta, la dejan de esa manera y el trabajo, el ejercicio pide que sea de otra manera, con otro formato, que deben modificar la sangría izquierda. Entonces ustedes deben manejar esto, ustedes, ¿sí? Modificación, ¿sí? De las dos maneras lo pueden hacer. Y de la forma que lo hagan es exactamente igual. Fíjense que lo hice ahora con la regleta. Y si yo visualizo el esquema, las posiciones, no me toman el... A ver, no me actualiza. Me toma por defecto. Pero este es el esquema que lo pueden modificar. Ahora bien, si ustedes modifican en la primer viñeta, si aplican Enter, siempre copia el formato del párrafo anterior, ¿sí? Entonces van a seguir manteniendo ese formato. Para que no le aparezca más la viñeta o simplemente seleccionar de vuelta, desaparece la viñeta o darle doble Enter o el retroceso. Borrar. La tecla para atrás, borrar para atrás. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora continuamos, si entendieron, vamos a continuar insertando los campos. Otro de los puntos que me parece que quedó en el tintero. Si bien ustedes aplicaron, ya habrán visto el tema de insertar como un número de página, ¿sí? Vamos a insertar, dentro de insertar campos, tenemos número de página y total de página, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Es decir, que si nosotros habilitamos primero el pie de página y queremos insertar la página y el total de página del documento, simplemente colocando página, insertamos número de página, guión o de, fíjense que pueden incorporar texto también junto con los campos que están insertando, ¿sí? Porque muchas veces lo dejan al número de página solo, pueden colocar página número de tanto a tanto, ¿sí? Es decir, que esta página es la página 2 de 3 del documento, ¿sí? De la misma forma, ustedes pueden, por ejemplo,
insertar, por ejemplo, si quiero... tener un texto a la izquierda y que alinear el número de páginas, el total de páginas a la derecha. Por defecto, cuando ustedes habilitan el pie de página, automáticamente les aparece, o bueno, en realidad depende cómo esté configurado el Writer, les aparece una tabulación centrada y una tabulación derecha, ¿sí? Como apliqué, fíjense, apliqué tabulaciones, primero la primera tabulación no la usé, que fue la centrada, volví a aplicar a tabulación y me alineó el texto del número de página y total de página a la derecha, ¿sí? Es importante porque si yo alineo a la izquierda no me va a de esta manera, ¿sí? ¿Qué otra información, qué otro dato tenemos a la hora de insertar? ¿Qué otra información podemos insertar? Ahora lo que vamos a ver es, por ejemplo, bueno, fecha y hora. Esta fecha y hora que tienen para insertar el título del documento, el asunto del documento, la fecha y hora son fechas fijas, en realidad no, la fecha actual del sistema, ¿sí? Si nosotros vamos a más campo, tenemos fecha y dentro de fecha tenemos fija, que es la misma que ustedes seleccionan como seleccionamos anteriormente, y fecha dinámica sería. De esta manera la diferencia es que podemos seleccionar la fecha fija y cambiar el formato, podemos elegir otro formato. Pero lo interesante de esto es que tiene esta fecha, este otro campo que es fecha, simplemente, que hace esto, fíjense, yo coloco, en este caso no vamos a poder visualizar, pero yo coloco, por ejemplo, que me traiga la fecha en este formato, el día viernes 31 de diciembre del 2000, hoy es miércoles 30 de junio del 2021. Entonces le damos a insertar, cerramos y nos aparece la fecha escrita automáticamente, ¿sí? Esta fecha es dinámica, ¿por qué? Porque si nosotros guardamos el documento, bueno, nos va a guardar con esa fecha, pero cuando si a mañana abrimos este mismo documento, nos va a aparecer la fecha de mañana, ¿sí? Siempre se va a actualizar al momento que abrimos el archivo. Y obviamente teniendo en cuenta la fecha del sistema, ¿sí? Lo mismo tenemos la hora. Si nosotros seleccionamos hora, tenemos hora fija, que también podemos modificar, que es la hora que nos toma del sistema, pero no se modifica después, y la hora dinámica, ¿sí? La hora dinámica que se va modificando si nosotros colocamos insertar, visualizamos, no es que me va a ir actualizando a medida, no, sino que guardamos el documento y si a los minutos volvemos a abrir, esa hora nos va a modificar, ¿sí? Lo mismo la fecha. Si este archivo lo guardamos ahora y lo abrimos mañana o dentro de una semana, nos va a tomar siempre la fecha del día en que lo estamos abriendo, ¿sí? No el día que guardamos, ni la hora que guardamos, que lo estamos abriendo, ¿sí? Lo tienen actualizado, se modifica en forma dinámica, ¿sí? Dentro de los campos, bueno, tenemos también los campos de asunto, de título del documento, que esto, a ver, creo que va dentro de propiedades, acá, dentro de propiedades, títulos, asunto del documento, que hace referencia al documento,
Y después tenemos otros campos, como ser remitente, que es los datos que se tiene cargado cuando se instala el sistema, los datos se instaló el writer, con esos datos viene el apellido y nombre, empresa, inicial, que esto sería donde están dentro de opciones, acá, datos de usuario, LibreOffice, datos de usuario. Estos datos es lo que extrae para colocar en el archivo. Son variables que se pueden ir incorporando. Hasta acá vamos a ver lo que es insertar campos, ¿sí? Pero también en una de estas clases, cuando veamos lo que es combinar correspondencia, vamos a ver de insertar datos de una base de datos, ¿sí? En estos casos son datos que se encuentran dentro del writer o fecha, hora, título del trabajo, título del documento, también pueden colocar el nombre del documento, ¿sí? Todo eso lo tienen dentro del writer. Y para combinar correspondencia, podemos trabajar con base de datos, es decir, generamos la base de datos y traemos información de esa base de datos seleccionada, ¿sí? Siempre utilizando insertar campos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿No están durmiendo? ¿Qué pasó? En el chat no hay pregunta, Gaby. No hay profe, pregunta. seguimos acá, no nos dormimos todavía. Bueno, seguimos. Abran la ventana y se despiertan enseguida. No, profe, nos congelamos. No, de terror está. Bueno, y por último, no sé si seguimos con columnas y secciones o dejamos para mañana. ¿Cómo están? Y Gaby, yo diría que... Sigamos. Sigamos. No. Lo que pasa es que, viste que columna siempre tiene el problema de insertar columna y salto de columna. Conviene siempre que estén bastante atentos. Bueno, algo que acotar sobre de lo que dimos. No, de parte no, Gaby, solo que hay una consulta y ya fue respondida ahí entre las alumnas y vos aclaraste que tenía que ver con las 2 o 3 líneas que tenían que ver con huérfanas y viudas. Está bien. Ya quedó aclarado. Bueno, y una cosa es, vamos a dejar para la clase que viene entonces lo que es columnas, ¿sí? Que quiero mostrarle una cosa nada más. Si nosotros nos posicionamos en una parte del documento, cualquiera sea, ¿sí? Cualquier parte del párrafo dentro del documento, y aplicar formato columna, por ejemplo, 2 columnas, estilo, el ancho de las columnas sean automáticas, lo defino de forma automática, el espaciado entre las columnas también, a medida que voy modificando el espaciado, voy separando las columnas, se vayan modificando el ancho de las columnas, que la línea que separe las columnas sea una línea recta, línea entera, el ancho, el color, eso pueden modificar, lo que quieran, ¿sí? Le dan a aceptar, la altura sería el 100%, ocupa toda la hoja, ¿sí? Si nosotros fíjense, si nosotros bajamos el porcentaje de la altura, lo que hace es achicar el largo de la línea que va a dividir las 2 hojas. En caso de que centremos, nos va a colocar de esa manera, como nos aparece en la previsualización. Le damos a aceptar y fíjense cómo
me toma todo el documento, ¿sí? Todo el documento. Y si nosotros agregamos líneas, si queremos seguir trabajando, seguir agregando, creo que... Pero la siguiente hoja vuelve a aplicar 2 columnas, ¿sí? Es decir, que si yo aplico formato columnas directamente, me va a aplicar a todo el documento, ¿sí? Por eso, para eso justamente se utilizan las secciones, ¿sí? Que lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Era simplemente para empezar. Bueno. Si no tienen ninguna duda. ¿Se fueron? Hola, profe. Acá estamos. Acá estamos. Está bien. Lo que pasa es que al no verles, estar con la pantalla y no habla nadie contesta. No. ¿Cómo anduvieron? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos la clase. Sesión de práctica. Profe, antes que se vaya, no sé si se puede quedar, yo le voy a hacer una consulta personal. Bueno, no hay ningún problema. Mañana continuamos con lo que es sección, columna, y después vamos a hacer un trabajito. Vamos a levantar un trabajito para que lo realicen de lo que es secciones y columnas. Este trabajo no van a tener que levantar, es solamente practicar. ¿Sí? Bueno. Pues, si no hay más duda, nos vemos mañana. Hasta mañana, que Chau, chau. descansen. Gracias igualmente. Gracias, profe. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Bueno, profe. Griselda, ¿querés que me retire yo? Puede estar también. Es un tema con el trabajo de ejercicio que teníamos que hacer en el aula virtual. Ajá, Yo entré esta semana para realizar el primer intento sí. y me encontré con que ya se había realizado un intento y el IP no coincide con con el cual yo siempre realizo las actividades. Claro. Pregunté en el chat del grupo que tenemos de informática con los chicos y me encontré con que otras compañeras también pasaron por una situación así, que encontraron a alguien ya había realizado el ejercicio por ellas. Y bueno, alguien entró con su usuario y contraseña e intentó hacer el ejercicio. Sí, eso lo vimos porque ya nos ha mandado, no sé si mandaste un correo diciendo eso, pero una compañera de ustedes mandó y lo vimos y justamente nos llamó la atención eso de que se entró, pero entraron, o sea, con su usuario y contraseña, no hay forma de que entremos nosotros, ¿sí? Con su usuario, porque no conocemos los usuarios de ustedes. En mi caso también entraron y realizaron los 3 intentos. Yo, por ejemplo, no pude realizar ninguno. Cuando entré a mirar, ya estaban hechos los 3. ¿Y ustedes dan sus claves a alguien? No, igualmente creo que todos tenemos la misma clave porque es una clave que nos ponían Claro, en la facultad. claro, en ese caso la clave yo no la había cambiado. Claro. Ahora con esto que me pasó la cambié. Ahora sí, pero debe ser, evidentemente es alguien que no solo utiliza la clave NONE, sino que debe tener un registro de los DNI porque te pide el DNI para entrar al aula y después, bueno, la clave NONE, que en este caso yo ahora la cambié porque la vez que me pasa algo así. Es que la cambié. Lo primero que tienen que hacer es cambiar la contraseña. Tienen que hacer es cambiar su contraseña. La cuenta de correo, como la cuenta bancaria, todo tiene que cambiar, tiene que ser privado.
Porque los documentos son fáciles de obtener, chicos, muy, muy sencillo. Claro. Internet, ustedes ponen su nombre y apellido completo y aparece el quit aparece. Es muy sencillo. A ver, estoy mirando los ejercicios. Fíjate el de Janina, Gaby, si no coincide con algún IP de algún otro. Sí, están los 3 intentos. Y son parecidos los IPECH. Y son